¿Alguna vez sentiste que una sola decisión, un solo instante, podía redibujar el mapa de tu destino? Valentina no lo sabía aún. Pero ese día, bajo una tormenta gris en el viejo barrio San Miguel, no solo estaba ayudando a un niño en silla de ruedas, estaba desarmando, sin querer, los cimientos de un imperio. Y lo que comenzó como un acto de bondad, terminaría enfrentando amor y poder, verdad y traición, padres contra hijos, barrios contra empresas, y corazones que, para sanar, tendrían que romperse primero. En esta historia descubrirás cómo una joven mecánica, con las manos manchadas de grasa y el alma herida por un abandono, se cruzó con un magnate implacable. Y cómo el hijo de ese magnate, un niño llamado Mateo, se convirtió en el puente entre dos mundos destinados a colisionar. Verás la lucha por un barrio que se niega a desaparecer, la transformación de un padre que no sabía amar, y la pregunta que lo cambiará todo. ¿Vale más el ladrillo o la vida que leí detrás de cada pared? Ese martes, la lluvia caía sin pausa sobre los techos de lámina de San Miguel. Valentina llevaba horas ajustando un carburador viejo que no respondía. Tenía las mangas remangadas hasta los codos, el rostro cubierto por el sudor y la llovizna. El mundo no le debía nada. Y ella, hace mucho, había dejado de esperarlo todo. Fue entonces cuando lo vio. Un coche negro, de esos que no deberían circular por esas calles rotas, se detuvo en la esquina. Del asiento trasero bajó un niño, de unos 9 años. Tenía los ojos grandes, como asustados, y se desplazaba torpemente en una silla de ruedas que parecía trabada. Valentina no lo pensó. Caminó hacia él bajo la lluvia, como si algo dentro la empujara. ¿Te ayudo?, preguntó, agachándose frente a la rueda atascada. Mi papá está ocupado, dijo el niño en voz baja, mirando hacia el coche. ¿Y tú, estás bien?, preguntó ella, mientras ya comenzaba a desatornillar una pieza con sus manos expertas. Desde el interior del vehículo, un hombre con traje gris la observaba. Impasible, desconfiado. Era Alejandro Fuentes, el empresario más temido del desarrollo urbano, y el padre de ese niño que acababa de sonreír por primera vez en semanas. Gracias a una mujer que no sabía quién era, ni cuánto iba a cambiarles la vida. La lluvia caía como un castigo sobre los techos corroídos del barrio San Miguel. El agua arrastraba hojas muertas, aceite viejo y la resignación de una comunidad que llevaba años luchando por no desaparecer del mapa. Pero para Valentina, ese aguacero era solo otro ruido de fondo. Su vida entera era una tormenta contenida. Vestida con un overol gris, las botas manchadas de barro y los dedos endurecidos por la grasa del taller. Valentina tenía 26 años y el alma rota desde los 18. Desde que su madre murió. Desde que su padre desapareció entre apuestas y botellas. Desde que se convirtió en la única mecánica que aún se atrevía a trabajar gratis si un vecino lo necesitaba. Ese día, mientras cerraba el capó de una vieja camioneta que ya no rugía como antes, escuchó el chirrido inconfundible de una rueda metálica arrastrándose mal. Levantó la vista, y allí estaba él. Un niño pequeño, delgado, con un abrigo que le quedaba grande y un gesto de pudor en los ojos. La silla de ruedas se había atascado justo donde las baldosas rotas se tragaban el suelo. Y detrás, a pocos metros, un coche negro, brillante y fuera de lugar. De esos que solo se ven en las avenidas ricas de la ciudad. Valentina se acercó con el ceño fruncido, el corazón en alerta. ¿Estás bien?, preguntó, agachándose ante el niño. Él asintió. Pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si no supiera si tenía permiso de hablar. Del coche bajó un hombre. Alto, impecable, frío. Alejandro Fuentes.
uno de los empresarios más influyentes del país. Conocido por construir, pero también por demoler, por salvar barrios, o enterrarlos. Y ahora, allí estaba, empapándose bajo la lluvia, con la mirada clavada en Valentina como si fuera una anomalía en su mapa perfecto. No es necesario, dijo seco, caminando hacia su hijo. Él está bien, está empapado. Y tu coche, evidentemente, no puede pasar por estas calles sin romperse, respondió ella, sin apartarse. El silencio entre ambos fue breve, pero cortante, como si dos mundos, el del dinero y el del esfuerzo, se reconocieran y se despreciaran a la vez. Pero fue el niño quien rompió esa tensión. Papá, ella me ayudó. Solo 5 palabras, suficientes para que Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, mirara a su hijo como si de verdad estuviera allí. Como si lo escuchara. Valentina no entendía por qué aquel niño la inquietaba tanto. Tal vez era porque ella también se había sentido invisible. O tal vez, porque había algo roto en él que hablaba el mismo idioma que su herida. Alejandro le ofreció dinero. Billetes que sacó como quien resuelve un problema. Valentina los rechazó. Tu hijo no es un problema, le dijo. Y yo no vendo lo que hice con el corazón. Esa frase, tan simple, fue el primer golpe a la coraza de Alejandro. Pero él aún no lo sabía. Ni ella sabía que aquel encuentro cambiaría todo lo que vendría después. Alejandro Fuentes encendió un cigarro bajo la lluvia, apoyado contra la carrocería brillante de su vehículo de lujo. El puño de su chaqueta, impecable, contrastaba con las gotas que resbalaban por su camisa perfectamente planchada. Tras la mirada fría que lanzó a Valentina y el murmullo agradecido de su hijo, descubrió en su pecho un hueco más profundo que el olvido, la ausencia de Carmen. Su esposa, cuyos ecos aún susurraban en cada rincón de su mansión. Habían pasado 2 años desde aquel accidente que la arrebató para siempre. 2 años en los que Alejandro se refugió tras planos de cristal y reuniones interminables, convencido de que el progreso enterraría su dolor. Pero cuando vio a Mateo sonreír mientras Valentina ajustaba una rueda, sintió algo que no comprendía: remordimiento. Se recordó prometiendo ante un ataúd que sería tú y yo contra el mundo. Princesa, y supo, con la punzada de quien traiciona una solemne promesa, que había fallado. Aquella noche, de regreso a la mansión en Polanco, Alejandro evitó la mirada inquisitiva de los guardias. En su despacho, ante el escritorio repleto de contratos, su pulsación se disparó. Cada papel, cada firma, era un ladrillo más en un muro que terminó por aislarlo. En su soledad, recordó la risa de Carmen en la cocina familiar y la voz de su hijo preguntando mamá. La ambición le había robado la paternidad, y ahora le costaba reconocer al niño que apenas conocía. Encendió una segunda cigarrera y contempló el reflejo de su traje en la ventana. ¿Por qué no había permitido que su hijo viviera momentos de felicidad sencilla? Aquella mecánica improvisada le mostraba algo que ningún balance financiero lograría: la posibilidad de reconstrucción. No con acero o concreto, sino con afecto sincero, pero el miedo a volver a amar lo ataba a viejas cicatrices. En el silencio de su despacho, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Recuperaría a su hijo. No con regalos lujosos, sino con tiempo compartido. Si Valentina podía reparar una rueda sin pedir nada a cambio, él intentaría reparar su familia. Aunque eso significara cuestionar todo su imperio. San Miguel Late al ritmo de los pasos de sus vecinos. Los niños que juegan en la calle y el pregón vibrante del mercado. Pero esa mañana, cuando Alejandro Fuentes bajó de su automóvil en la avenida principal,
Sintió un golpe de realidad más fuerte que cualquier contrato. Las fachadas descascaradas y el olor a tortillas recién hechas contaban la historia de un barrio vivo. No un solar vacío a explotar. Cerca del taller Díaz e Hijos. Doña Dolores barría con cuidado el umbral mientras los parroquianos se detenían para saludarla. A sus 78 años. Sus manos eran mapamundi de cicatrices y arrugas. Cada una un testigo de la lucha por mantener el legado familiar. Al verlo, la anciana le alzó la vista y le regaló un silencio que dolía más que un reproche. ¿Por qué traes esa carpeta? ¿Joven Fuentes? Preguntó con voz rasposa. ¿Planes de desarrollo? Respondió él, guardando el documento con descuido. Quiero modernizar la zona. En esa frase Alejandro selló la traición que corría por el barrio como un río subterráneo. Porque modernizar no era más que un eufemismo para desalojo y promesas vacías. Vecinos como don Julián, dueño de la panadería desde hacía 4 décadas, temblaban ante la idea de ver sus raíles convertidos en hormigón. Si quitan este taller, destruyen historias, musitó Santiago, el hermano universitario de Valentina, mientras mostraba a su padre un recorte con firmas de protesta. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que su empresa necesitaba ese terreno, pero también comprendió, por primera vez desde la muerte de su esposa, que los cimientos de una comunidad no se pueden sustituir con un rascacielos. En el breve instante en que se encontró de pie frente a ese puñado de casas, respiró el aire cargado de esperanza y desconfianza. ¿Y si el progreso no tiene que arrasar con las raíces? Se preguntó en silencio, mientras recogía el eco de las voces que reclamaban un futuro compartido. Fue entonces cuando decidió cruzar el umbral del taller, dejando atrás el traje y la corbata, dispuesto a escuchar, no a imponer, porque en San Miguel, la verdadera modernidad debía nacer del respeto, no del desdén. Cada sábado, el taller permanecía lleno de polvo, engranajes y risas. Valentina enseñaba a Mateo a desarmar motores y volverlos a montar, explicándole cómo cada pieza encajaba para crear movimiento. Al principio, Alejandro aguardaba en la entrada, el traje sin corbata y las manos vacías, sintiendo una mezcla de orgullo y culpabilidad al ver a su hijo tan vivo. Con cada giro de llave inglesa, Mateo no solo aprendía mecánica, recuperaba la confianza que la muerte de su madre le arrebató. Y Valentina, con paciencia y ternura, tejía sin saberlo un puente entre 2 soledades. Ella, hija de un padre ausente, él, viudo aferrado al control. Papá, mira cómo funciona, decía Mateo con ojos brillantes. Lo veo, respondía Alejandro, sorprendido de lo poco que sabía de su propio hijo. Quiero aprender también. En esa invitación inusual nació la chispa de un lazo inesperado. Alejandro se arremangó la camisa y, por primera vez en años, metió las manos en la grasa, escuchando a Valentina. No es tan diferente de un coche. Señor Fuentes, solo hay que ajustar el engranaje dañado. El trato formal dio paso a sonrisas genuinas. Cada tuerca que apretaba el magnate se liberaba un poco de su rígida armadura emocional. El orgullo cedía ante la maravilla de construir, juntos, algo valioso a partir de piezas rotas. Pero la paz no dura sin desafíos. En el taller, un rumor empezó a circular. Fuentes Desarrollos había adquirido en secreto el edificio contiguo. El corazón de Valentina se tensó, y la de Alejandro se encogió al oír las protestas de los vecinos. Mateo, ajeno a los conflictos adultos, lo notó y preguntó, ¿por qué quieren cerrar el taller? Esa pregunta inocente golpeó a ambos como un manotazo. Porque, de pronto,
Descubrieron que el vínculo que habían construido sobre ruedas podría romperse si no luchaban juntos. El sol de la mañana iluminó el cartel amañado junto al taller. Se vende. Valentina lo leyó en el reflejo del cristal y sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Entre sus dedos cayó un folio con el nombre de Fuentes Desarrollos. La misma empresa que Alejandro decía querer rediseñar para proteger el barrio. Corrió hacia la entrada, donde un grupo de obreros retiraba herramientas vecinas, preparando el desalojo inminente. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las sienes. Pensó en su padre enfermo, en doña Dolores, en Santiago que luchaba por costear la universidad, y sobre todo en Mateo, el niño que había encontrado en ella un hogar. ¿Por qué hacen esto?, gritó Valentina cuando vio a Alejandro bajar de su auto, el mismo que la rescató bajo la lluvia. Él guardó silencio. El peso de la traición se reflejó en sus ojos, por primera vez. El traje no le protegía del remordimiento. Valentina, empezó con voz quebrada. Ella alzó la mano con una mezcla de rabia y dolor. Tus proyectos, tus promesas, todo fue un acto bien calculado. Alejandro dio un paso adelante. Pero el ruido de la maquinaria lo paralizó. No lo planeé así. No supe. Las palabras de él sonaban huecas frente al rugido del equipo que desmontaba el portón. No sé qué aprendiste en el taller, le respondió ella. Pero aquí falla el engranaje más importante. La confianza. En ese momento, Mateo llegó tambaleándose, con el cuaderno lleno de bocetos de poleas y ejes. Al ver el letrero, se aferró a la chica que lo enseñaba a soñar. Mamá Valentina, balbuceó, ¿nos van a ir? El niño, con los ojos brillantes de miedo, rompió algo en Alejandro. Sintió que el aire le faltaba. Como aquella niña en la gala de las otras vidas. Llegó tarde la culpa. Pero llegó devastadora. No permitiré que esto siga así, dijo Alejandro con el puño apretado. Detendré el desalojo ahora. Pero Valentina, con lágrimas en los ojos, sacudió la cabeza. Hoy has demostrado que tus palabras no valen nada. Con esa frase, se cerró el pequeño mundo que habían construido. El taller se quedó sin luz. Las herramientas envueltas en lona. Y los corazones de 3 personas quedaron hiriéndose en silencio. Atrapados entre la ambición y la traición. Las láminas del viejo taller, cubiertas de polvo y resignación, parecían susurrar historias de sueños aplastados. Valentina, con las manos temblorosas y la mirada enrojecida, reunió a Santiago y a Mateo en el umbral para despedirse. Cada paso de la lona arrastrada era un adiós al pasado que les daba forma. Alejandro observó la escena en silencio, con el corazón hecho trizas. Bajo el traje impecable, su interior ardía de culpa y determinación. Había destruido el único refugio de quienes más importaban. Ese día, el mundo de Valentina colapsó, al caer el cartel de «Se vende». Alejandro supo que debía pagar con acciones, no con promesas. De regreso en su mansión, se encerró en el despacho y vació archivos hasta encontrar el contrato de compra. Las cláusulas, escritas en letras pequeñas, se retorcían ante sus ojos como cadenas de hierro. Con cada firma, había sentenciado a una familia al desamparo. Ahora, con la misma pluma, firmaría su redención. Llamó a su equipo legal y ordenó la anulación inmediata de la operación. Fue un gesto inédito. El magnate renunciado a millones para reparar el daño. Mientras firmaba, sintió que cada gram de tinta borraba un poco de su ego. Y en ese borrón surgía una nueva promesa. Al día siguiente, sin cámaras ni discursos, Alejandro condujo al nuevo local en la calle paralela. Comprada a título personal. El espacio,
Aún desnudo, esperaba manos que lo llenaran de vida. Valentina llegó con recelo, pero lo encontró apoyado contra la pared. Sin corbata, con una caja de herramientas en la mano. Lo siento, musitó él, por haber roto el taller de tu familia. Aquí está tu oportunidad de reconstruirlo. Las palabras se desbordaron en lágrimas contenidas, dolor, miedo y una chispa de esperanza. Valentina lo miró, buscando la verdad en sus ojos cansados. No fue suficiente salvar las paredes, respondió ella. Necesito ver que respetas nuestras raíces. Él asintió y la invitó a entrar. Juntos, desempacaron bancos viejos, reinstalaron la fosa de reparación y pintaron la puerta con el nombre, Díaz e Hijos. Cada clavo, cada pincelada, fue un acto de contrición y fe. Si algo aprendí en el taller de mi padre, dijo Valentina en voz baja, es que los engranajes más sencillos pueden mover el mundo. Alejandro colocó una mano sobre su hombro. Entonces comencemos de nuevo, pieza a pieza. En ese instante, los tres sintieron que no solo reconstruían un taller, sino también un lazo forjado con la honestidad y el trabajo compartido. Y mientras el sol descendía, el barrio San Miguel respiró un alivio colectivo. La familia Díaz y el hombre del traje habían elegido renacer juntos. Una mañana de sábado, el renovado rótulo de Taller Díaz e Hijos destelló bajo el sol mientras vecinos curiosos se acercaban a mirar. Valentina abrió las puertas con el corazón encogido. Aún recordaba el nudo en la garganta al ver el letrero, se vende. Pero hoy, en su lugar, bailaba la promesa de un futuro compartido. Adentro, las herramientas relucían organizadas. Las paredes, pintadas de azul y gris, mostraban fotografías antiguas del taller familiar junto a bocetos de niños que pronto aprenderían a soldar y atornillar. Santiago repartió folletos del programa de mecánica para jóvenes, y Mateo, con la chispa de siempre, guió a su primer alumno, un chico tímido que temblaba ante la fosa de reparación. La comunidad respondió. Doña Carmen, la panadera, instaló una barra de café con pan recién horneado para los estudiantes. Don Julián, el carnicero, bajó precios para los obreros que reparaban el local. Cada gesto era un pacto de solidaridad. Una forma de agradecer a Valentina y a Alejandro por haber rescatado un espacio vital. Alejandro, ya sin corbata, supervisó la instalación de un área de reciclaje de piezas, explicando a los adultos cómo podían reacondicionar motores viejos para generar ingresos extras. Sus antiguos socios, al enterarse, llegaron con donaciones de materiales. Rafael, aunque reacio, admitió que nunca había visto algo tan poderoso como un taller capaz de unir a un barrio. En esa energía colectiva, Valentina sintió su orgullo renacer. El lugar donde aprendió a ser fuerte se convertía en la semilla de la esperanza para muchos. Y en lo profundo, descubrió que la mayor satisfacción no era levantar paredes nuevas, sino reconstruir corazones heridos. Cuando el último alumno apagó la luz del aula taller y Mateo cerró la puerta principal con cuidado, Valentina y Alejandro compartieron una mirada. Habían pasado juntos por la traición y el remordimiento, pero en el renacer del taller hallaban la prueba viviente de su nueva alianza. «Lo logramos», susurró ella. «Juntos. Esto es solo el comienzo», respondió él. Y sin saberlo, sellaron el capítulo que los llevaría a forjar un legado aún más grande. Una familia reconstruida y una comunidad empoderada. 5 años habían pasado desde aquel día de lluvia en que Valentina ajustó por primera vez la rueda de Mateo. El taller, convertido ahora en centro técnico familiar,
Respiraba vida y esperanza a cada vibrar de motor restaurado. Sin embargo, en el corazón de Valentina latía un anhelo aún no confesado. La posibilidad de unir su destino al de Alejandro y Mateo en un lazo más allá del trabajo compartido. Una tarde de primavera, al cerrar la puerta principal del taller, Alejandro se detuvo frente a ella. El sol poniente bañaba de oro unas piezas mecánicas dispuestas en el banco de trabajo, transformándolas en símbolos de un viaje compartido. Valentina, comenzó él sin corbata, con la correa del cinturón de herramientas a un lado. Hiciste de este lugar un hogar donde antes había ruinas. Ella alzó la mirada, sintiendo cómo cada palabra desarmaba su cautela. Aprendí de ti que las piezas rotas pueden ensamblarse de nuevo si se les da el ajuste preciso, respondió ella, la voz cargada de emoción. Pero no fue suficiente levantar muros, lo importante fue construir puentes entre nosotros. Alejandro se arrodilló entre tuercas y planos. Dejó sobre el banco una pequeña caja metálica con el logo familiar. Al girar una manivela lateral, surgió una base iluminada donde reposaba un sencillo anillo. Esta es la máquina perfecta, anunció con voz quebrada, porque solo funciona cuando todas las piezas, incluidas nuestras dos soledades, encajan en sincronía. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas brotaron en los ojos de Valentina. Ese brillo que solo aparece cuando el corazón se atreve a soñar de nuevo. Mateo, que observaba desde la puerta, aplaudió tímido, orgulloso de su familia reconstruida. Sí, susurró ella, tomando el anillo mecánico, porque aprendí que el amor es el engranaje que nunca se desgasta. Al ponerse de pie, Alejandro la abrazó mientras Mateo se unía al abrazo, formando un triángulo de esperanza. Detrás, la pared del taller mostraba fotos de sus triunfos. Niños aprendiendo a soldar. Vecinos celebrando la reapertura. Y la implacable sonrisa de Doña Dolores, que tejía el futuro con paciencia. En el silencio que siguió, la maquinaria rodó suave en el fondo, como un coro de aplausos mecánicos. Somos la máquina perfecta, murmuró Alejandro al oído de Valentina, capaz de reparar lo imposible. Y mientras el sol se ocultaba tras el barrio que habían salvado juntos, el taller no solo volvía a latir con fuerza, sino que anunciaba el inicio de una nueva era, la era de una familia forjada en la adversidad, el perdón y el amor.